Bueno, hoy es el libro de Lucas capítulo 7, ya está terminando este capítulo, parece que se hizo muy largo. Y del versículo 36 al 40, al 50, 49-50. En este pasaje hay varias cosas para ver, pero una que para mí es muy importante es poder entender el perdón de Dios. ¿Sí? Acá aparece en escena una mujer que es conocida, ¿sí? Y el pueblo la conocía y la gente la conocía de cómo era, ahora lo vamos a explicar. Pero Dios y el Señor Jesucristo acá nos refleja lo que Él es, cómo es el Señor, cómo Él hace las cosas y cómo nosotros también necesitamos ver esto para también conocer cómo el Señor nos ama y cómo ese amor que Él tiene y ese perdón que Él nos da a nosotros nos libera. El perdón de Dios te libera. Y eso es algo que nadie en este mundo, nadie lo puede hacer. Podemos tener grupos de autoayuda, podemos tener muchas veces psicólogos, psiquiatras, no sé, gente que esté alrededor que nos pueda ayudar de alguna manera, pero el perdón de Dios no solamente me libra, sino que también puede producir en nosotros sanidad. Nos puede sanar. Porque muchos de nuestros problemas, ¿sí?, radican en realidad en el no perdón. Y el Señor nos da entendimiento. No voy a hablar de la palabra, pero sería bueno en algún momento describir qué es perdonar, qué es el perdón, qué es ser perdonado, cosas, y describir todas esas palabras y a qué están relacionadas las palabras. Porque incluso el no perdonar está muy relacionado a la enfermedad. Y esas cosas no nos damos cuenta que están ahí. Pero ahora miremos un poco en el versículo 36 del capítulo 7 de Lucas. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies.
Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos la gracia, te pedimos, Señor, el entendimiento y la revelación del Espíritu, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, que esta mañana no nos vayamos vacíos, sino, Señor, llenos. Señor, que tu palabra y tu bondad que se refleja en esta palabra, Señor, sea reflejada también en medio de esta congregación y de todos los que hoy nos visitan y nos escuchan. En el nombre de Jesucristo. Señor, danos entendimiento y ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos a ver, Señor, lo que tú estás viendo y mostrándole a este hombre, Señor, que se llama Simón. Señor, abre nuestros ojos como se los abriste a Simón y danos entendimiento de la palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, una de las cosas que sería bueno que investigaran o que de alguna forma con algún hermano a veces, ¿no?, se junten o hablen, es ¿qué es el pecado? ¿Sí? O pregúntese, ¿qué es el pecado para usted? ¿O por qué la Escritura habla del pecado? ¿Y qué relación tiene el pecado con nosotros, con la humanidad? ¿No? Hay preguntas que hay que hacérselas, porque dice, ¿qué es el pecado? ¿Y por qué el pecado? ¿Y por qué habla? No, porque a medida que vamos predicando el Evangelio, la palabra pecado para el mundo en el que vivimos va a ser censurada, ¿sí? Va a ser quitada, es como decir, no quiero que me hables del pecado, ¿no? Es más, la gente evangélica cambia pecado por error, ¿no? O por meter la pata, pero suavizamos la palabra, ¿sí? El pecado es aquello que la Escritura nos habla que nos separa de Dios. Entonces hay cosas que no se pueden como aguachentar, ¿no? Usted si va a tomar leche, ¿no?, al que le gusta la leche, ¿cuánto le va a echar de agua? Porque dice que está fuerte. ¿No? Está bien, ¿no? O si a usted le gusta tomar algo, un cafecito, ¿y cuánta agua le va a echar? ¿Sí? O al té, ¿cuánta agua le va a poner para que sea más intenso, menos intenso? ¿Sí? ¿Usted quiere tomar un té con gusto o no? Bueno, el pecado tiene gusto también, un gusto malo, y es intenso, ¿sí? Pero necesitamos entender qué es el pecado. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener conocimiento del pecado, o sea, de cómo actúa el pecado. Porque si no, vamos a tener unos problemones, no problemas, muy grandes. La segunda cosa que tiene que investigar o tratar de recurrir a la Escritura, o si no nos habla y nos dice, quiero saber más de esto, esto está en nivel 1 y 2 de capacitación, está, ¿sí? Pero dicen, yo quiero renovarme, ¿no? Si usted dice, yo me quiero renovar, quiero volver a entender, quiero volver a saber qué es esto del pecado, o qué es la convicción de pecado. ¿Qué es la convicción de pecado para usted? ¿Qué es que a usted algo que lo convence de pecado, de que usted tiene pecado? Convicción de pecado. Vamos de vuelta. ¿Sabe lo que es?
Bien. Al que sabe que lo diga, ¿eh? Con voz fuerte, voz de mando, no de arcángel porque, ¿sí? Eso necesitamos saber, o nosotros hablamos, incluso nosotros oramos, Señor, trae convicción de pecado. Porque si no, ¿qué pasa? Si yo no estoy convencido de que tengo pecado, entonces tampoco me puedo arrepentir. La convicción de pecado viene por el Espíritu de Dios, ¿está bien? Por el Espíritu Santo, pero si yo no tengo convicción de pecado, ¿cómo usted se va a arrepentir? Está bien, ¿no? Porque es como que algo que le dice, mirá, esto es el Espíritu Santo te redarguye, dice la Escritura. Te habla el corazón y te dice, esto no está bien. Vamos a decirlo así suavemente para que no... Esto no está bien. Y usted algo le pasa en el corazón y se da cuenta que el pecado está en su corazón. Entonces ahí, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace cuando usted descubre que hay pecado en su corazón? ¿Qué es el segundo? ¿Qué va a hacer? ¿Lo deja ahí? ¿Lo quiere sacar o no? Bien, entonces para sacarlo, ¿cómo lo sacamos? Confesando el pecado, bien. ¿Qué más? Arrepintiéndose, bien. Entonces, cuando nosotros oramos, muchas veces oramos para que la gente no se pierda, pero oramos también, Señor, trae convicción de pecado, trae arrepentimiento. Señor, dales el perdón de los pecados. ¿Por qué es tan necesario esto? Porque es lo que la persona necesita para ser libre. O sea, tiene que ser quitada la persona de un lugar de tormento, de muerte. Y esto solamente ocurre por la acción de Dios. O sea, nosotros estamos haciendo, ¿no? En este sentido, necesitamos entender. Y la otra cosa que usted tiene que saber es que cómo está actuando el poder del pecado en usted. ¿No? ¿Cómo está actuando? ¿Cómo usted descubrir si el pecado tiene algún lugar importante en su vida? ¿No? Y está actuando en usted, y usted se puede dar cuenta que hay algo que está ahí y bueno, y necesita ayuda. ¿Sí? Todos pecamos, dice la Escritura, y fuimos destituidos de la gloria de Dios. O sea que el pecado ha actuado en nosotros, o está actuando. ¿Está bien? Ahora, acá cuando vamos a ver este pasaje, la mujer esta que nosotros vemos acá, esta mujer, como dice la Escritura, era conocida como pecadora. O sea, el que la veía sabía, esta mujer es pecadora, porque su vida era una vida de pecado. Todos la conocían. Ahí va la pecadora. No sé, ¿ustedes conocen a alguien que se mencione en el barrio? ¿No? Y que le decían, miren a esta es la señalada. Sí, hay personas que son las señaladas. Bueno, en este caso, esta señora, esta mujer, era señalada, esta es la pecadora. O sea, el hombre Simón tenía razón en algo. Era lo que decía él. Pero ¿qué pasa? Que no conocía al Señor primero. Entonces él se apresura a pensar algo porque el Señor permite que esta persona, ¿sí?, entre y haga algo que él no iba a hacer. ¿Sí? Ahora, el fariseo que deja entrar al Señor a comer, el Señor va, se sienta a la mesa, entonces esta mujer, ¿sí?, de la ciudad, que era pecadora, ¿sí?, es así como lo dice la Biblia, no dice el nombre, pero dice que era pecadora, ¿sí? Dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Entonces ella, yo no sé cómo eran las casas antes,
Pero, viste, pareciera que cualquiera se te podía meter en la casa. ¿No? ¿O no? Hoy hay que la cámara, que la reja, que la alarma, que el perro. Bueno, nosotros cuando vivíamos en Olavarría no teníamos ni paredón, me acuerdo, pero no había un garage, había una entrada así, o sea, casi todos y cualquiera venía y, hola, ¿qué tal? Necesito un poquito de azúcar y ya estaba ahí casi, ¿no? Era diferente, o sea, vamos a ver que cualquiera parece que podía entrar a la casa de alguien ¿no? ¿Qué hace si se le mete un desconocido a usted en la casa? De repente ahí dice, no, perdón, y se sale lavándose los dientes del baño. No, me quedé sin agua. No, o sea, son cosas que son raras, ¿no? Parece, para nuestro tiempo. Bueno, la mujer era conocida como pecadora y se atreve a ir a donde estaba Jesús, se mete en esta casa desconocida, ¿sí? También hay que ver que las casas eran diferentes, ¿vieron? Eran casas como que tenían galerías, como que había una puerta, un patio, había varias cosas interesantes dentro de una casa. Por ejemplo, la casa de Pedro parece que era un lugar donde siempre acudía la gente, ¿no? Ahora, en este caso, la mujer viene sabiendo que está el Señor, trae un frasco de perfume y estando detrás de sus pies, no sé cómo sería, me tendría que sentar y mostrar cómo sería, porque se sienta el Señor y ellos se sentaban como de costado. ¿Está bien? Como con las piernas para el costado. No lo voy a hacer porque me voy a caer. Y se van a reír. Y el Señor estaba, y la mujer estaba hacia atrás de él. ¿No? Los pies del Señor como para el costado. Y ella, ¿está bien? Tendríamos que hacer a alguien que haga la prueba acá. Y dice el versículo 38, y estando detrás de él a sus pies, dice, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahí está la mujer señalada, la mujer pecadora, ¿no? Yo creo que esta mujer, yo creo que a pesar que el Señor le dice después, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados, yo creo que ella había entendido de alguna forma que el Señor la perdonaba. En el mismo acto que ella está ungiendo, llorando, enjugando sus cabellos, ahí no sé cómo sería eso. No sé, que tiene pelo largo, póngase agua así, haga algo parecido, no sé cómo sería llorar con pelos, con aceite, ¿no? En los pies de alguien, ¿no? Es raro. Pero el Señor lo toma como algo, como un acto de amor de la mujer hacia Él, ¿no? Acá nos va a hablar de algo que es muy importante. Cuando el hombre, el fariseo, ve esto, ¿sí? Lo primero que él hace es pensar algo. Pensar. ¿Sí? Como nosotros podemos pensar de alguien, ¿no? La primera cosa es que cuando vos conocés a alguien, ¿sí? Y vos la ves a la persona, ¿qué vas a pensar? ¿Bien o mal? Mal, porque la conocés por lo malo. ¿O pensás bien? Nadie dice nada. No quieren pecar en esta misma hora. Claro, porque cuando, o sea, yo conozco, no sé, viene la persona, mirá, cuidado con ese, cuidado con esa. Tengan cuidado con esto, cuidado con lo otro. Entonces empiezan a mirar a la persona y la persiguen con los ojos para ver que no pase nada raro. Y acá esta persona viene a los pies del Señor y el hombre lo que piensa
para sí mismo, para adentro, no es que lo está hablando el hombre, está diciendo, si Jesús fuera profeta, ¿no? Conocería qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora, ¿no? Entonces, eso es lo que el hombre es razonable lo que dice, ¿está bien? Porque él la conoce, toda la ciudad la conoce como la pecadora. Y es horrible ser sancionado. Ustedes saben, es horrible que alguien te sancione, que una familia te sancione, que una ciudad, que un pueblo, lo que sea, que te marginen en este sentido y te digan, y te pongan en la placa, sos un pecador. Es horrible, ¿no? Si a ustedes lo han vivido o no lo han vivido, bueno, es muy terrible. Y acá lo que va a pasar es que el Señor le va a responder a Simón lo que pensó, ¿no? Lo que pensó, porque ni siquiera lo habló. El Señor mira el corazón de Simón y ya le va a responder. Ahora, y esto es importante porque nosotros también somos de los que respondemos o los que pensamos y erramos, y el Señor nos está viendo el corazón, lo que estamos pensando. Entonces el Señor tiene que acudir a lo que Él es, ¿no? Y traer como el conocimiento, traer a la luz, ¿no? El discernimiento, traer a la luz esto de la ciencia y exponer el pensamiento de Simón. ¿Sí? ¿Por qué es muy importante? Porque nosotros necesitamos entender algo que es muy valorado para mí, es el perdón de Dios. Si nosotros no entendemos el perdón de Dios, siempre vamos a catalogar a la gente, a ponerle placa a la gente, a darle a la gente como títulos. Y usted no sabe si el Señor ha tocado a esa persona, o si la ha perdonado o no la ha perdonado. Por eso la iglesia se tiene que transformar en una iglesia que tiene los ojos y pensamientos del Señor, porque si no, vamos a hacer al lado mucha gente. Mucha gente la vamos a hacer al lado, porque alguien va a venir, si alguien viene, un vecino me dice, el que entró, tenés cuidado. Yo no le puedo hacer caso. Está bien, tiene razón, bueno, lo conoce, está bien, pero tengo que decirle algo. El Señor puede hacer algo con esa persona. Y como todos nosotros hemos pecado, ¿qué pasaría si fuéramos nosotros expuestos y se sacara de nosotros, o si viéramos realmente toda nuestra vida de pecado y se la mostráramos a alguien? ¿Cómo quedaría usted y yo? Avergonzados. Porque todos pecamos de una y otra forma, y esta mujer es vista como la pecadora, pero porque ella se veía lo que hacía. Pero hay gente que peca a escondidas. Es lo mismo. ¿Está bien? Entonces el Señor va a dar un ejemplo acá. Dice, Simón, versículo 40, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. No sé si él entendía lo que estaba pasando o si sabía que le venía la respuesta de lo que él estaba pensando. Le dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. ¿Sí? 500 denarios, vamos a ponerle el precio nuestro, $500.000, ¿qué tal? Y el otro, $50.000, mucha plata, ¿está bien? El acreedor, cuando ve que ni el que le debe 500, ni el que le debe 50, les puede
pagar a él, ¿sí? Va a decir lo siguiente: y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, ¿sí? ¿Cuál de ellos le amará más? Yo no sé usted, pero ¿sabe por qué yo hablo que usted tiene que tener conocimiento de pecado? Porque usted tiene que saber cuánto ha pecado. Usted tiene que saber qué es el pecado, cómo el pecado ha funcionado en su vida, qué cosas usted ha hecho bajo el pecado, cuántas cosas desde la niñez usted ha practicado, ha hablado, ha hecho, ha estado en conjunto de otras personas haciendo cosas. ¿Cuántas cosas? Pueden ser innumerables. Por eso acá habla de 500 y de 50, como cantidades. Y todos nosotros, desde la niñez, hemos pecado. Es más, el pecado está antes de que nosotros naciéramos. Pero empezamos a crecer y empezamos a tener la vida de pecado. Con los celos, con la amargura, con los engaños, con las manipulaciones. Los niños, por ejemplo, todo el tiempo quieren manipular a los padres. ¿Usted qué cree? ¿Que eso qué es? ¿Por una obra de bien? Es por el pecado. O sea, el control. ¿Por qué el control? ¿Por qué los niños quieren controlar a los padres? ¿Usted qué cree? ¿Por qué? ¿Porque el niño es inteligente? No, es por el pecado. Todo esto está ahí metido dentro del ser humano. Entonces, cantidades de cosas nosotros tenemos o que hemos cometido y que necesitamos tener conocimiento. ¿Cómo el pecado ha obrado en mi vida? En la niñez, en la adolescencia, en la juventud, ahora que es adulto, ahora que es mayor, ¿sí? Hasta antes que venga el Señor. El pecado ha funcionado. Le hemos dado lugar, ha trabajado en nosotros. Entonces, si yo no entiendo cómo actúa, entonces lo voy a dejar. ¿Sí? Acá el Señor da conocimiento de algo que no importa la cantidad que haya, o lo grave que fuera, o el uno o el otro, seguramente el de 50 es Simón. Pero el de 500 es la mujer. Porque el Señor habla de dos personas, ¿sí? Y uno es Simón y otro es la mujer. Por eso le dice: Simón, yo entré acá y vos no me mojaste, no me lavaste los pies. ¿Sí? No me hiciste esto, y esta mujer lo hizo. Está bien, ¿no? Ahora va a decir, el acreedor, ¿sí? Es interesante ver, recuerden esto, que el pecado tiene que ver con deuda. Deuda sin pagar. El pecado es deuda. El único que paga, el único que puede pagar esta deuda del pecado es Cristo. Ninguno de nosotros puede pagar. Por eso es importante venir a Cristo. Porque el único que puede perdonar nuestros pecados es Jesucristo. Y es deuda. Si nosotros pecamos, tenemos deuda. ¿Sí? No sé si a usted le ha pasado, pero hay gente que es socia de algún club, no es miembro de algo, ¿no? Y usted no pagó la cuota, y cuando llega a la puerta le dicen: usted no puede entrar porque usted tiene deuda acá. Y usted se queda afuera. Pero ¿cómo? Pero todos los años pagué. Justo este mes me atrasé un poquito, ¿no? Y la gente de la puerta le dice: no puede entrar, porque el pecado le cuenta como deuda. Y así es el pecado. Por eso es importante, ¿sí?, el perdón del Señor.
Ahora, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces me venía la pregunta, ¿cuánto nosotros amamos al Señor? ¿Cuánto nosotros amamos al Señor de verdad? Y a veces yo creo que no nos damos cuenta de esto porque hay algo que nos pasa, que nosotros siempre decimos que hay alguien más peor que nosotros. ¿O no? ¿Usted no cree que hay alguien peor que usted? Dígalo que sí, porque es así. Es así. Uno cree que hay otro peor. Es así, nosotros pensamos así como Simón, o sea, no somos diferentes a Simón. Creemos que hay gente que está peor que nosotros. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque el hombre responde como justamente, rectamente, y el Señor le está preguntando, ¿quién va a amar más al acreedor? ¿El que le debe 500 o el que le debe 50? Y él dice, el que le debe 500. ¿Sí? Por eso necesito saber yo o entender como el pecado que ha obrado y ha actuado en mí. Yo necesito saberlo, tengo que tener conocimiento, tengo que saber lo malo que he sido, lo malo, lo perverso, ¿sí? Porque a veces es como que venimos al Señor y decimos, bueno, Señor, perdóname y ya está, y no queremos abrir el libro. Borrón y cuenta nueva, como dice la gente, ¿no? Pero yo necesito saber de qué me ha perdonado el Señor. ¿Está bien? ¿Qué pecados he confesado? ¿Qué cosas he hecho? ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto de cómo yo también voy a amar al Señor. Entonces acá Jesús va a decir en el versículo 44, dice, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies. ¿Sí? Es un reclamo del Señor, ¿no? Yo entré en tu casa, yo vine acá a verte, vos me invitaste, me senté a tu mesa, ¿sí? Y no hiciste lo que esta mujer hizo. ¿Qué hizo la mujer? No me diste agua para mis pies, dice, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Esta mujer ha dado de lo que tenía dentro. Y sí, el agua de los ojos, vamos a decir así, ¿no? ¿Sí? Bañó los pies del Señor con lágrimas. Dice, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. Y le va a decir, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. ¿Saben por qué hace esto la mujer? Porque algo le pasaba. Imagínense, en esta mujer, ¿sí? Es vista por toda la ciudad como la pecadora. Vamos a decir, la fornicaria, adúltera, una persona que estaba dedicada, puede ser, a la prostitución. Abiertamente, todas la conocían, sabían dónde estaban, para qué era, ¿sí? Su vida era así. Dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Ella le da valor a algo que nosotros muchas veces no le da valor, que es el perdón de los pecados. Nosotros no le damos valor al perdón de los pecados. Esta señora, lo que está haciendo acá, esta mujer, se está derramando de alguna forma, se está quebrando, está llorando porque hay algo que le pasaba a ella. ¿Sí? El pecado le estaba destruyendo. Pero algo había pasado para mí en ella, que es que había recibido perdón.
Y estaba con el Señor porque lo amaba. No estaba derramando el perfume porque tenía ganas nomás de hacer, para que ser visto, como en el caso de Simón. La mujer está llorando, besando los pies del Señor, está colocando el aceite perfumado porque ama al Señor. Y el amor esa consecuencia de que ha sido perdonada de todos sus pecados. De todos, porque es como decir, ¿de qué? De todos. No hay nada que el Señor no pueda perdonar. El Señor te puede perdonar todo. Algo que va a pasar acá es que dice, por lo que te digo que sus muchos pecados le son perdonados. ¿Saben cuál es el problema nuestro? Y que es importante entender, es que nosotros es como que tenemos una conciencia a veces que no es clara, no entiende. ¿No? Necesitamos tener una conciencia en donde sepamos que el Señor me ha perdonado. ¿No? Porque, como decía el Señor, dice, la Escritura dice que el Señor, si yo le pido perdón, me arrepiento, el Señor me perdona, ¿está bien? Pero la conciencia muchas veces que tenemos es una conciencia que no cree, que no acepta, que no obedece. Entonces como que algo pasa y es como que el Señor tiene que darte a entender que yo te perdono. Yo te perdono. Y es como que nosotros pareciera que no quisiéramos del todo el perdón. Yo no sé por qué. ¿No? Es como que quisiéramos como que tuviéramos, no sé si a usted, como estar en deuda todavía. Y Dios no hace eso. Entonces el Señor dice, por lo que te digo que tus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Yo no sé cuánto es el valor o cuánta es la cantidad del pecado en la vida de usted. Pero eso se va a reflejar en cuanto amemos al Señor. ¿Sí? En cuanto nosotros de verdad amemos al Señor. Por eso yo digo que necesitamos tener como conocimiento de pecado, porque a lo mejor usted no se da cuenta de lo que es lo que Dios hace, de qué realmente perdonó Dios en usted, de cuántas cosas usted ha cometido y quizás no están declaradas, vamos a decir, delante de Dios. ¿Sí? Hay cosas que saben que nosotros cuando hablamos del arrepentimiento, y usted se va a dar cuenta en algún momento si lo vamos a hablar, la convicción de pecado, el arrepentimiento y la confesión es humillante, porque hay que hablar las cosas que no queremos hablar. ¿No? Hay que como decir aquellas cosas que son vergonzosas o dolorosas y hay que confesarlas, ¿no? Y uno no quiere pasar por la humillación, pero es la forma, ¿sí? Porque esta persona ya había pasado por la humillación toda su vida, ya su vida era de pecado, ya al estar ahí, ¿no? Y que se hablara así de la persona era algo terrible. Pero la humillación uno la tiene que pasar. Porque no hemos sido buenos, esa es la verdad. Porque no hemos sido justos, porque no hemos sido santos, porque hemos sido rebeldes, porque hemos sido ingratos, porque hemos sido, vamos a decir, peleadores, porque hemos tenido envidia, odio, resentimiento, nos hemos enojado, ¿sí? Hemos luchado. ¿Cuántas cosas hemos hecho
¿sí? Haciéndonos los buenos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando la suegra le hace la guerra a la nuera. Por ejemplo, digo, un ejemplo. ¿Sí? Está bien, ¿no? La guerra entre la nuera y la suegra. El suegro y el yerno. ¿Está bien? Entre los hermanos. ¿Sí? Y todos nos saludamos como los buenos. Pero la guerra viene por detrás. ¿Qué es eso? Pecado. El pecado que está ahí. Y después Dios te bendiga. ¿Está bien, no? Y el pecado está ahí. Entonces, ¿cuánto amamos a nosotros al Señor? Usted va a ver testimonio de personas como esta mujer, o quizás peores, que hay varios testimonios de mucha gente muy parecida a esta gente, que se nota el amor que tiene y la transparencia para hablar y de decir las cosas como son. Yo era esto, yo practicaba esto, yo me prostituía, yo hacía tal cosa, yo hacía esto de esta manera, vivía así, hasta que Cristo vino, ¿sí? La persona se arrepiente y el Señor la limpia y es una nueva criatura. Y esa persona ama al Señor y ama de una forma tremenda al Señor. Ahora, cuando nosotros decimos, ¿y por qué estás en la iglesia? Si yo en realidad tan malo no soy. Estoy acá porque, qué sé yo, no sé, me sentía bien, vine por un amigo, por alguien, pero tan malo no soy, o sea, yo he escuchado, bueno, escuchamos siempre estas personas así, y entonces, claro, no hay claridad del pecado. Entonces, como nos consideramos buenos, ¿cómo nos vamos a arrepentir? ¿Cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a amar al Señor? Es como decir, bueno, yo, Señor, tan malo no soy, ¿no? Dentro de todo soy bueno. Entonces el Señor le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? El Señor le dice algo a la mujer, sí, públicamente. Yo creo que la mujer sabía que el Señor le daba el perdón. La mujer está delante del Señor y el Señor le da algo. Para mí que es re importante esto. Que el Señor le diga, tus pecados te son perdonados. Y esto también se tiene que revelar a tu vida. Que Cristo te diga que los pecados te son perdonados. Es re importante entender esta palabra del perdón de Dios, del perdón de los pecados, porque si no es como que nosotros vivimos como así nomás. Y acaba de decir lo siguiente, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? ¿Sí? Se preguntan las personas, ¿por qué perdona los pecados del Señor? ¿Quién es? Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros con esto? ¿Qué nos pasa con el perdón de los pecados que no lo estamos entendiendo o tomando para vivir la vida que Cristo nos dio? O sea, ¿cuál es el problema de no confesar? ¿Cuál es el problema de no aclarar? ¿Cuál es el problema de no venir a la luz? El Señor le dijo a la mujer, el versículo 50, pero le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué le pasaba a la señora? Estaba perturbada, estaba acongojada, estaba dolida, tenía dolor, tenía sufrimiento, estaba mal vista. Cuando se va de ahí, el Señor le dice estas palabras, tu fe te ha salvado. ¿Qué pasaba con la mujer? Estaba en condenación. El pecado, ¿qué trae? Muerte.
Pero Cristo le quitó el pecado. Lo que hace el Señor de hablarle acá a esta persona es hacerle como, vamos a llamarlo así, a confirmarle a la señora, a la mujer, que Él le quitaba el pecado. ¿No? Es como que porque a veces tenemos duda, ¿fui perdonado o no fui perdonado? ¿Tengo el pecado o no tengo el pecado? Y lo que hace el Señor es algo que lo hace. Tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando te vayas de acá, andate en paz. Vas a tener la mirada de la gente quizás como antes. Toda la gente quizás te va a decir, vos sos esto, vos sos aquello. Pero el corazón de la persona, la vida de la persona no es la misma. La persona se va a ir libre. Y eso es lo que hace el Evangelio, dar libertad. Por eso nosotros, la iglesia, necesitamos como transformarnos en una iglesia que perdona los pecados. Que nos perdonamos como hermanos y que perdonamos. Si usted conoce el pecado de alguien, usted tiene que recurrir a algo que es maravilloso, que es el perdón. Porque usted tiene que cubrir. Usted no tiene que tirar barro, no necesita barro el pecador. ¿Está bien, no? No necesita más patadas, más pisadas, ¿no? Que lo aplastemos. ¿Sí? Para eso está el poder del pecado que destruye las personas. Pero nosotros que tenemos el amor de Cristo, necesitamos amar a las personas. Y si usted sabe que la persona tiene pecado, bueno, perdonemos. ¿Sí? Ayudemos. Llevemos a las personas al arrepentimiento y la conversión. Y que las personas se vayan en paz. ¿Sí? Porque ¿para qué estamos entonces? ¿Para qué vamos a castigar a alguien? Si ya el pecado nos ha destruido la vida. ¿Sí? Y es muy importante, ¿para qué nosotros vamos a castigarnos entre nosotros cuando el Señor, ¿sí?, hace esto de perdonar? Entonces, todos nosotros tenemos que empezar a mirar cómo es el perdón de Dios. ¿Sí? Porque el perdón de Dios no se asemeja a lo que nosotros hacemos. El perdón de Dios es totalmente diferente y yo tengo que ser como es Él. Entonces, los pecados que se hacen, se perdonan. Si nos perdonamos, nos sanamos. Si Él nos perdona, nos sanamos. Si Él nos perdona, podemos ser levantados. Si Él nos perdona, nos vamos en paz. ¿Sí? Si Él nos perdona, la fe, ¿sí?, por la fe de la mujer, ¿cuál fue la fe de la señora esta, de la mujer? Es creer en Él, confiar en Él, derramarse en Él. ¿Sí? Amó al Señor de una manera que Simón no la podía entender. ¿Sí? Simón tenía pecados, sí, pero esta mujer tenía más. Y nosotros, cualquiera de nosotros, podemos estar llenos de cosas. Pero aún así, lo que quiero decirte es que Jesús es bueno. Y a pesar de que nosotros pecamos y que por el pecado fuimos destituidos de la gloria de Dios, si nos arrepentimos, si nos volvemos a Él, Él nos va a perdonar. Y esto es de Él, no es de nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana, Señor, yo te pido, Señor, que en nuestra conciencia, que nuestro entendimiento hoy sea conforme a lo que tú le hablaste a Simón. Señor, donde nosotros necesitamos descubrir tus palabras y donde así como esta mujer, Señor, esta mujer que tenía una vida de pecado,
abiertamente, todas la conocían como una mujer pecadora de la ciudad. Quizás, Señor, no somos como esta mujer, pero tú conoces, Señor, todas nuestras vergüenzas. Tú conoces todas nuestras vergüenzas, todas las que hemos hecho, cometido, pasado, pensado, practicado, maquinado. Tú las conoces a todas aquellas cosas. Son muchas, son quizás innumerables para nosotros. Señor, y nuestra conciencia, Señor, muchas veces nos engaña. Nuestra conciencia, Señor, duda de tu perdón. Por eso esta mujer, Señor, tú le hablas de la fe, porque la fe de esta mujer, Señor, fue reflejada aquí. Señor, nosotros necesitamos esta mañana, Señor, que nos ayudes. Trae claridad, trae entendimiento, Señor, porque hemos pecado, Padre. Señor, muchos de nosotros hace tiempo que estamos en la iglesia, estamos en la congregación, hemos creído en ti, pero yo sé que hay otros, Señor, que no es así. Pero, Señor, quiero acompañar, Señor, a esta persona. Señor, quiero pedirte por esta persona, quiero rogarte. Perdona mis pecados. Dile al Señor esta mañana, perdóname. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, perdóname. Deja que el Señor te toque, que su Espíritu te convenza, que tu Espíritu te convenza, que el Espíritu Santo venga sobre ti y te toque y comiences a ver esta gracia del Señor que te conduce al perdón, que te conduce a este amor de Él. Dios es misericordioso, Dios es paciente, nos ha mirado toda nuestra vida. ¿Sabe cuántas cosas hemos ocultado? ¿Sabe cuántas cosas tú has ocultado? Muchas de ellas nunca las has hablado, ni siquiera nadie lo sabe. No has contado, no has dicho nada. Es vergonzoso hablar de esto. Es humillante. Pero aunque esta mañana no digas todo, pero pídele al Señor, Señor, perdóname, 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 Señor. Perdóname, Señor. Ya desde niño, Señor, era rebelde. ¿Cuántas veces mentí? ¿Cuántas veces engañé? ¿Cuántas veces culpé desde niño a otros? Hice trampas, acusé a otros injustamente. Esto es todo desde niño. Señor, ¿cuántas veces
le mentimos a nuestros padres? ¿Cuántas veces los engañamos? Los quisimos engañar para hacer lo que queríamos. ¿Cuántas veces le robamos? Le robamos plata, le robamos cosas. Señor, perdona. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdónanos, perdónanos. Dile al Señor que te perdone aquellas cosas que están relacionadas a tu sexualidad. Están relacionadas a tu vida sexual. No lo digas todo, pero simplemente dile al Señor, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. He hecho lo malo delante de ti. He hecho lo malo delante de ti. Cosas que no debía haber hecho, pero las ejecuté, las practiqué. No tenía temor de ti, ni conocimiento de pecado. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname. Pídele perdón al Señor. No enumeres, simplemente tú conoces el peso y la carga que traes por esto. Simplemente dile, hoy hazlo así. Perdóname, Señor, por haber utilizado mi cuerpo de esta forma, por haber utilizado mi sexualidad, mis miembros, de esta manera. Te pido perdón, te pido que me limpies. Límpiame, Señor. Límpianos en esta mañana, límpianos. Perdona los pecados. Pecados de idolatría. Pecados que están relacionados a la idolatría, a los ídolos, a los amuletos, a la suerte, que están relacionados a las esculturas, a los dioses falsos, a los ángeles de la guarda. Señor, todo esto, Señor, perdona. Perdona, Señor, porque hay pactos, hay promesas. Señor, perdona. Perdona el pecado delante de ti. Perdona, Señor, perdona. Perdona, perdona, perdona. Perdona, Señor, perdona. Perdona, tienes que perdonar. Ahora tienes que perdonar tú a aquellas personas que te han dañado en la vida. Aquellas personas que te generaron dolor. Aquellas personas que te acusaron injustamente. Aquellas personas que quizás abusaron de ti. Te transgredieron, te traspasaron. Pasaron todas las barreras con tu vida. Esta mañana pídele al Señor que te perdone por el odio profundo, por el resentimiento, por el deseo de venganza, por buscar, Señor, la muerte de otras personas o desear la muerte de otras personas. Señora, toda clase de mal, toda clase de mal. Señor,
esta mañana te pido que libres, que perdones, que limpies, que limpies, que limpies, que limpies. Quita la carga, quita el pecado. Quita el pecado y quita la carga. Llévate la carga que hay, llévate el peso que hay. Renuncia hoy a las tinieblas. Renuncia a la oscuridad, renuncia. Renuncia al pecado y la maldad. Señor, límpiame. Perdóname. Llévate todo este peso en esta mañana. Llévate todo el peso. Llévate todo el peso esta mañana, Señor, de la vida de las personas. Este peso que traen. Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, muchos se sienten culpables, acusados, señalados. Pero Señor, tú no miras eso. Tú lo que miras es que tú perdonas. Tú buscas el perdón. Tú buscas la restauración. Tú buscas levantar a la persona. Tú buscas, Señor, que la persona se vaya en paz. Aleluya. Aleluya. Cree en el Señor esta mañana. Cree en el Señor Jesucristo y cree que Él te perdona. Él te perdona. Él te perdona. Él puede perdonar pecados. La gente se preguntaba, ¿quién es este que puede perdonar pecados? Es el Hijo de Dios. Es el Cristo. Es el Salvador. Por eso le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cree en Jesucristo. Cree de una manera diferente. Cree. Aleluya. 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 Busque al Señor un momento, búsquelo. Busque a Jesucristo. Dile al Señor, ven a mi vida, Señor. Ven a mi vida, Señor, y dame la paz que necesito. Ven a mi vida, Señor, y dame libertad en esta mañana. Dame libertad. Sáname esta mañana, sáname. Libérame. Quítame la culpa. Quítame la acusación. Quítame este peso. Jesucristo. Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Adoramos al Señor. Adora un momento al Señor.